Buenas noches, bienvenidos a Enemigos Íntimos, el programa de debate cara a cara de 7 Televisión. Hoy tenemos con nosotros al flamante nuevo secretario general del Partido Socialista en la ciudad de Cádiz, elegido el pasado sábado en una asamblea local con una participación, luego me corrige si me equivoco, de un 52%, de los cuales el 98, puede ser, 96% apoyaron la candidatura que él presentaba, donde iba como presidente José Pacheco, el subdelegado del Gobierno, como vicesecretaria primera Pilar González, vicesecretaria segunda Natalia Álvarez Dodero, secretario de organización Óscar Torres. Y así hasta 41 personas, que no voy a seguir porque ya no me acuerdo, algunas no las conozco, otros sí, pero bueno, hasta 41, que era la comisión ejecutiva local, que me imagino que al ser tan grande tendrá un pequeño núcleo decisorio, una pedida permanente o algo así. ¿Tú te imaginabas, cuando me imagino que empezaste a hablar de esto, de la posibilidad de presentarte, ya cuando sea, que supongo que jamás te imaginarías que se iba a celebrar la asamblea local en las condiciones en las que se celebró 2 días después de que la mayoría del grupo municipal, incluida la portavoz, renunciaran al acta y profirieran una serie de descalificaciones hacia ti y hacia tu predecesor? No, evidentemente no, eso cogió por sorpresa a todos los partidos, incluidos al nuestro y a la mayoría de los compañeros. Yo no sé si lo consultaron, lo hablaron con alguien previamente, pero fue una sorpresa, con lo cual evidentemente no pensaba yo que eso se fuera a desarrollar en ese ambiente. Pero bueno, ante una normalidad como ha sido esto, pues la normalidad fue el desarrollo de la asamblea durante la jornada entera sin ningún tipo de incidente, y efectivamente decía tú un 52% de participación. Se fue poco más la participación porque hubo compañeros que no quisieron asistir, están en su derecho, pero la realidad es que el apoyo recibido, yo en alguna entrevista previa diferenciaba entre nivel de apoyo y nivel de participación, que es diferente, ¿no? El nivel de apoyo que hemos tenido es superior al nivel de apoyo que han tenido candidaturas que han ganado anteriormente, y me refiero no porcentualmente sino en números absolutos, ¿no? Con lo cual, bueno, creo que bien, quedarnos a un voto de la mayoría absoluta del censo creo que fue un buen resultado, pero evidentemente pues ahora todos esos compañeros que por H o por B puedan sentirse menos cercanos a esta opción, pues el trabajo primero de esta ejecutiva es intentar acercarlo, intentar que se sientan cómodos en la casa del pueblo y que aporten y ayuden en la medida de las posibilidades que ellos puedan y quieran, ¿no? Esa es nuestra primera misión. Una crisis como esta en el Partido Socialista, yo no la recuerdo, solamente, si me apuras, ya por edad, tú eres más joven que yo, pero por edad, gobernando Carlos Díaz, donde una mayoría de concejales del Partido Socialista se pusieron frente a Carlos Díaz, creo que a cuenta de la liberación de Teresa Martos, no sé si me equivoco mucho, tenía el PSOE entonces 14 concejales y quedaron junto a Carlos Díaz, entre otros Rafael Garófano, aunque hemos visto antes, y poco más. No se me ocurre, no recuerdo otra crisis que afecte a la presencia institucional. El PSOE es un partido de gobierno, un partido institucional, sí, con una cierta moderación a la hora de intervenir en las instituciones. Y una cosa como esta, donde la mayoría del grupo municipal se va, para mí es insólito, ¿no? Sí. Es posible que desde ese momento que tú dices con Carlos Díaz vengamos arrastrando un tema problemático de exhibiciones públicas, de cuestiones que tienen que ser internas, ¿no? Y esa era una de las cuestiones que mi candidatura ejecutiva tiene como principal, pero es que cuando yo entré en el partido, pues ahora cuando 2011 así, cuando el final de Zapatero, yo como ciudadano también veía eso. Y mi intención al entrar en el partido era contribuir a que eso no ocurriera y zanjar ese tipo de historias. Yo no lo entendía, desde la ingenuidad de quien está fuera no entendía por qué ocurrían esas cosas. Yo me presenté hace 8 años
y concurrí contra Fran, contra Marta Meléndez, contra Paco Piniella por la Secretaría General del partido, sabiendo perfectamente que iba a perder, sabiendo que era un outsider, como tú me calificaste, porque era así, ¿no? Pero sí para decir determinadas cosas y dar determinados ejemplos. Creo humildemente que lo conseguí. Todos decíamos que quien perdiera, pues perfecto, pero tenía que estar el día siguiente con quien ganara, que todos con el que ganara el día siguiente. Yo creo que humildemente lo hice y así la ejecutiva que estaba lo reconoció cuando me integra en la siguiente ejecutiva de la que he sido secretario de organización, ¿no? Creo que el ejemplo es lo que tiene que servir, es decir, es mi manera de ver las cosas. Las discrepancias políticas, todas, las personales no caben, pero las discrepancias políticas todas se debaten, si se llega a un acuerdo, se llega a un acuerdo, y si no, se resuelven democráticamente, que es lo que hemos hecho este sábado pasado. Es decir, se plantean proyectos, hay quien no ha querido plantear proyectos, un grupo de compañeros lo hemos planteado y se hubiera votado y se hubiera sido democráticamente. Con esa normalidad creo que hay que actuar. Y quien no lo vea así, pues yo no voy a seguir esa vertiente. Yo vengo a zanjar esas exhibiciones públicas, no a perpetuarlas. Hubo también otra pequeña crisis con Marta Meléndez. ¿Todo esto tiene que ver con Fran González o contigo? Porque no digo porque cuando se presenta Fran a la Secretaría General contra Marta Meléndez, que gana Fran González, y se produce ahí una crisis que afecta solo a Marta Meléndez. Ahora no sabía si los tiros de Mara Rodríguez iban contra ti, contra Fran o contra los dos. Yo te digo, yo no quiero entrar en eso porque es alimentar algo que me parece que es dañino para el partido y dañino para la ciudad en relación a lo que el partido le puede aportar, ¿no? Yo a los compañeros que se han ido lo que le agradezco, y además lo hago honestamente, le agradezco el trabajo que han desarrollado. Creo que lo han intentado hacer de la mejor manera posible. Cualquiera que está ahí en una exposición pública como concejal, como concejala, tiene una responsabilidad grande, una exposición pública grande y lo intentan hacer lo mejor posible. El fondo de esto es una discrepancia de modelo de partido. Yo creo que ellos entendían que el grupo municipal era muy independiente, absolutamente independiente del partido, y yo entiendo que el grupo tiene que tener autonomía, pero que la decisión política está en el partido. Ese es el debate central. A partir de ahí, bueno, pues a veces nos pueden las formas a lo mejor y yo no hubiera actuado de esa manera, pero ese era el debate que se tenía que haber planteado pues, conforme a los estatutos, un debate en la Casa del Pueblo y haber votado. A partir de ahí, que sea contra mí, que sea contra Fran, hombre, tenemos una idea de partido parecida, pero es que es la que viene en nuestro estatuto, ¿no? Que la dirección política pues es la que dirige él a través de la ejecutiva el partido y no el grupo municipal, que tiene autonomía en el día a día, evidentemente, pero no en los temas centrales políticos, ¿no? Os han acusado, circula por ahí, un montaje que os acusan de misoginia. Entonces hay un montaje que está como mujeres que o han perdido una competición electoral interna o que han sido apartadas de cargo, Victoria Rodríguez Machuca, Marta Meléndez, Blanca Flores, Mara Rodríguez, y circula por las redes sociales esa idea de la misoginia porque coincide que son todas mujeres. Mi partido practica la igualdad desde el mismo momento en el que todos y todas pueden presentarse y presentar una alternativa. Aquí ni siquiera se ha presentado una alternativa diferente a la mía. La podría haber presentado cualquier compañero, cualquier compañera. Y se hubiera votado. Es que eso es democracia. Diferente es que el partido no permitiera a determinados compañeros y compañeras presentarse, pero no es el caso. Con lo cual, decir que hay una misoginia, pues es verdad que se ha dado la circunstancia, lo que tú dices, que la compañera en este caso de portavoz ha dimitido. Pero es que ha dimitido. La anterior compañera que era portavoz, que fue Marta, dimitió cuando perdió ante Fran. Es que ha dimitido. Y en el caso de Victoria Rodríguez, que también hizo una magnífica labor al frente de Zona Franca, que ahora la está continuando Fran González, es el Consejo de Ministros el que cesa, el que te pone, y es lo que se suele decir, uno está a disposición del partido, y yo lo que añado es, especialmente cuando te quitan, porque cuando te ponen todo el mundo está a disposición, ¿no? Entonces no, para nada. Quien quiera utilizar además el tema del feminismo o la igualdad de esa manera, yo creo que se equivoca. Lo intentó Susana Díaz en las primarias contra Juan Espada,
vino a decir algo así como que por ser mujer la querían quitar. Me parece una equivocación terrible, porque quien de verdad sufre un problema de misoginia o de maltrato, de desigualdad, hombre, que le digan que una persona que puede concurrir, o como Susana Díaz concurre a unas elecciones con todas las garantías, con todo el compañero que pierde, y que por eso, hombre, yo creo que hay que poner las cosas de manera razonable a su nivel cada una. Dijo también Mara Rodríguez y quienes la apoyaban que no se podía presentar porque habían sido eliminados del censo 200 personas. Dijo la cifra de 200 personas, yo no sé si son 200 o no, pero eso dijo. Creo yo que porque la Comisión Ejecutiva Federal dijo que el censo válido para esta asamblea era el mismo que se usó en el Congreso Federal, que es del mes de julio, que luego es el que se usó para los diferentes procesos que ha habido, regionales y provinciales, y todas las afiliaciones que se habían hecho de julio para acá no fueron tenidas en cuenta a la hora de poder votar, y que eso era, no dijeron un pucherazo, pero que de alguna manera se manipulaba el censo en beneficio vuestro. Las reglas de juego son iguales para todos, el mismo censo se utiliza para todos. Sí, que eso que se utilice en beneficio nuestro, no sé si lo han dicho, no, y creo además que puede ser bastante aburrido para quienes no sean del partido y nos escuchen, pero bueno, muy rápidamente. El comité provincial le hizo una petición al federal, hacia Madrid, para que el censo que se aplicara en el provincial y por tanto en los procesos locales fuera el mismo que se utilizó para el proceso nacional. O sea, que fue una petición del comité provincial. Toda la provincia se mueve para beneficiar a determinado. Fueron las mismas reglas del juego para todos, y lo que digo siempre, nuestro partido tiene la ventaja o desventaja que todo está muy reglamentado. Todo viene en los estatutos, los plazos, las maneras, las formas y quién puede tomar determinadas decisiones. A partir de ahí son las reglas del juego, y todos nos podíamos presentar con esas reglas del juego. Hay quien habrá hecho sus cálculos y decidido no presentarse, o no lo sé, pero son las mismas reglas de juego para todos. Y por último, para concluir el asunto de Mara Rodríguez, ella dice que la habéis acosado, o que ella se ha sentido acosada por vosotros cuando ella da la conferencia de prensa con Rosa de la Flor y que nunca me acuerdo, Francisco Muñoz creo que se llama, sí, se llama en el Chato. Ellos utilizan palabras muy gruesas, y lo del acoso me parece que es una expresión de una extraordinaria importancia, ¿no? Es decir, que supongo que tú dirás que no lo habéis acosado, y ella dirá que se ha sentido acosada, y no sé en qué consiste ese acoso. Pues no lo sé, de alguna manera le habéis obligado, por ejemplo, ¿no? A que adopte decisiones que no había tomado el grupo, por ejemplo, en la moratoria de las viviendas con fines turísticos, que la ejecutiva local adopta un acuerdo y ella, Mara Rodríguez, dice públicamente que es una decisión del secretario local, dando a entender, no lo dijo así, que le había sido impuesta. Por decir ese ejemplo. Sí, te puedo decir en primer lugar que yo no me siento aludido por esas declaraciones, la verdad que no, y son extraordinariamente graves, como tú dices, y que si efectivamente dice que ha habido insultos, que ha habido acoso, yo creo que eso tiene unos cauces incluso legales para derivarlos, ¿no? Por lo cual, que cada uno haga lo que tenga que hacer, ¿eh? Yo no me siento para nada aludido y no creo que haya tenido discrepancias políticas, pero no he tenido tal. Y en cuanto a la ejecutiva nunca ha votado, y es frecuente que eso ocurra, nunca ha votado ninguna decisión, ninguna imposición. Sí se ha debatido, sí se ha discutido y sí se ha dicho cuáles son, a juicio de las diferentes compañeros y compañeras, los posicionamientos que hay que seguir. En el tema de la turistificación, además, que nosotros lo tenemos en nuestro programa electoral, con lo cual no había mucha discusión de que había que hacer una regulación en la que nosotros además nos centrábamos en las viviendas con fines turísticos, más que en hoteles o apartahoteles y tal, y que esos fueron los puntos de discusión incluso en las negociaciones con el equipo de gobierno, ¿no? Y por ahí ha ido el tema. No creo que haya habido una imposición, porque te digo, no se ha votado nada.
sino sencillamente se ha argumentado, se ha razonado y se ha visto que la mejor posición era, en este caso, cumplir el programa electoral. Leí la carta que tú dirigiste a todos los afiliados del partido cuando os ibais a presentar con el eslogan vuestro que era orgullosos de ser socialistas, creo, ¿no? Y ahí, y luego en declaraciones que te he leído, hacías continuas referencias a Pedro Sánchez, de que la agrupación local de Cádiz fue la primera agrupación local de una capital de provincia de España que mostró su apoyo a Pedro Sánchez en aquellas primarias que le ganó a Susana Díaz, que esta ejecutiva que tú ibas a liderar iba a expresar su apoyo a las políticas que está implementando el gobierno que encabeza Pedro Sánchez, al margen de que es obvio también, ¿no? Es decir, que lo sorprendente sería decir lo contrario, ¿no? Pero a mí lo que me llamaba la atención era que la bandera que tú enarbolabas no era una bandera de ámbito local, no era una bandera de ámbito nacional, y me resultaba sorprendente, es decir, ninguna mención a el candidato del Partido Socialista a las elecciones andaluzas y ninguna mención a la situación local cuando se trataba de una elección para la dirección del partido a escala local. Me resultaba sorprendente y fue muy reiterativo y te lo he leído en varias entrevistas, aparte de la primera vez que lo leí en aquella carta donde no hacías ninguna referencia a lo local. Sí, bueno, en primer lugar, dices tú, lo normal es decir eso. Tú sabes que nuestro partido tiene muchas peculiaridades y hay otros compañeros, además con cargos de relevancia, que a lo mejor no apoyan tanto a determinados postulados de Pedro Sánchez, ¿no? Y vimos el enfrentamiento que hubo y determinados presidentes autonómicos que estuvieron en otra línea, ¿no? Para mí es importante resaltarlo porque ese momento fue un momento en el partido de un choque muy duro, en el sentido de que algunos vimos que no podíamos hacer dos campañas electorales como hicimos, diciéndole algo a la ciudadanía que era no es no, y que luego fuera sí, porque al final lo que estábamos era mintiéndole en las campañas electorales a la ciudadanía. Para nosotros eso era muy importante, tener un partido que no le mintiera a la gente y que además fuera nítidamente de izquierda. Ahora se ha terminado de completar en Andalucía ese cambio, es decir, con Juan Espada. Por eso enarbolo esa bandera, porque todavía no habíamos terminado y ahora ya lo hemos terminado. Y porque creo que para la ciudad de Cádiz son buenas estas políticas. Yo te leí que decía, ¿tú no sería mejor decir a alguien que anteponga a Cádiz por encima de todo? Pero eso sí que lo dice todo el mundo. Pero nadie lo hace. Claro, claro, puede ser. Pero decirlo lo dice todo el mundo. O por lo menos la percepción de la ciudadanía es que los que estáis en partidos nacionales anteponéis al Partido Nacional a la ciudad de Cádiz. Luego hablamos de casos concretos. No, hay una disciplina de voto evidente, ¿no? Porque si no, pues seríamos otro modelo, como el sistema a lo mejor americano, con sus virtudes y sus defectos. Yo estoy razonablemente satisfecho del sistema que tenemos en España, mejorable como todo, pero creo que no nos ha ido mal en estos 40 años. A partir de ahí, la ciudad de Cádiz, si vemos las políticas del gobierno de Pedro Sánchez, creo que no ha estado mal, es decir, desde lo general, que incumbe a todo el mundo, a lo concreto, ¿no? Tenemos, y pongo un ejemplo nada más, que tengo algunos más, 4 proyectos del 1,5% cultural en una ciudad como la nuestra, en un gobierno de no llega a 3 años, ¿no? Creo que hay pocas ciudades que hayan tenido ese reconocimiento en este nivel. Hay proyectos que estaban encallados ahí, como la rehabilitación de la comisaría, que se ha conseguido sacar adelante, más lento de lo que nos hubiera gustado, nos hubiera gustado más rápido, pero ha salido adelante. El tema de las murallas, que ahora si tú quieres hablaremos, que yo sé que es un tema además que incumbe, y te puedo decir que a mí me conocen allí. Yo saco pocas fotos, pero la verdad que intento dar la lata, ¿no? El niño de las murallas. Pero bueno, así quieres luego... Ahora hablamos de las murallas. Claro, luego si quieres hablamos de eso. El tema de su delegación, que además lo digo porque fue una gestión de Pepe Pacheco muy rápida, es decir, llegar, ver cuántos inmuebles tiene la Administración del Estado repartidos por la ciudad, cuántos están en alquiler, qué gasto supone, hay gastos en alquileres muy altos, cuáles además se pueden vender, hizo cuenta, empezó a llamar a puertas y fue con un informe y efectivamente ya aparece en presupuesto un nuevo proyecto, más modesto del que se había proyectado inicialmente, pero igual de operativo para tener toda la Administración del Estado ahí recogida, ¿no? Sí, yo creo que incluso promociones de vivienda llevan el sello
del Gobierno de España en rehabilitación en nuestra ciudad. Creo que la ciudad también está viendo de manera directa, más allá del ingreso mínimo vital, la subida del salario mínimo interprofesional, pensiones o todo el escudo social, creo que está viendo las políticas de Pedro Sánchez. Y muchas veces es que la mejor manera de explicar algo es con un ejemplo. Entonces creo que la manera de que nos puedan percibir como algo más claro es diciendo nosotros queremos hacer esas mismas políticas, evidentemente adaptadas a la ciudad. Y también me llamaba la atención, tanto en la carta que tú dijiste como luego en algunas entrevistas posteriores, he visto alguna matización que es sobre la autocrítica, ¿no? Es decir, que cuando durante 7 periodos electorales consecutivos, 27 para 28 años, la ciudadanía no ha dado el apoyo al Partido Socialista, algo ocurre. Es decir, que la gente se puede, o sea, los ciudadanos también se equivocan votando, tuviera que ver, sí. ¿Me entiendes? Es decir, la gente, un 30 y tantos % de alemanes votó a Hitler, ¿me entiendes? Más recientemente votaron a Berlusconi en Italia, ¿no? Claro, o sea, que no quiere decir que la gente nunca se equivoque, sí se puede equivocar, pero no 7 veces, es decir, si una vez detrás de otra, hasta 7, y cuando venía el Partido Socialista de gobernar la ciudad, de mayorías absolutas, parece que fueron 3 consecutivas, sí. 3 consecutivas, era en el 83, acuerdo, 87 y 91, 3 mayorías consecutivas absolutas. De repente, un batacazo continuo, algo habéis hecho mal. No, muchas cosas. Y apenas solo te he escuchado una cosa, que es que el error de quitar a Carlos Díaz, que es un error de libro, claro. Es decir, que quitar al que está gobernando, son los ciudadanos los que te quitan, no el partido, ¿no? Lo que pasa es que tú me dices autocrítica. Claro, yo puedo hacer autocrítica de los años que yo estoy. Bueno, pero tú eres representante del partido, sí, ¿no? Pero que sí es algo muy habitual de hacer autocrítica a los demás, que es lo que... Claro, sí, bueno, eso es una tradición, ¿no? En nuestro partido es un clásico eso, hacerle autocrítica a los demás, ¿no? Tenemos que hacer autocrítica, vete tú. Bueno, claro, yo te puedo analizar, y ya te digo que yo como ciudadano fuera del partido, pues yo veía esas polémicas externas del Partido Socialista, que a lo mejor eran menos o más, pero la idea que había en la ciudadanía, y yo me considero un poco friki de la política, pues y que seguía y tal en la actualidad, pues se tiene esa idea de esa pelea, que eso penaliza mucho a los partidos de izquierda, especialmente, más que a los de derecha, ¿no? Los de derecha se pueden poner hasta espías, que no pasa nada, si votan como el que va a misa, ¿no? Eso no tiene ningún problema, pero nosotros sí, eso nos penaliza mucho. Eso pasó. Quita Carlos Díaz, un alcalde querido, mi padre me lo decía, se iba por la calle y decía, este señor puede estar de alcalde toda la vida, ¿sabes? Bueno, pues claro que fue un error. La Junta de Andalucía, yo mismo ya estando dentro del partido, he reclamado a la Junta de Andalucía mayor atención a la ciudad. Creo que es lo que decía antes, ¿no? Si tú prometes algo, lo tienes que cumplir o tienes que explicar muy bien por qué no se puede cumplir. Pero si has hecho promesas, las tienes que cumplir. Y la Junta de Andalucía no ha gestionado todo lo bien que tendría que haber gestionado en tiempos del Partido Socialista. Pues es así. Bueno, decir lo contrario es engañarse, y creo que no hay que engañar a la gente, ¿no? Yo te digo, cada uno tiene la capacidad y el poder que tiene. Como militante yo he exigido más presencia de la Junta de Andalucía. También se han hecho cosas buenas, como el tema de la rehabilitación, ¿no? Que ojalá hubiera otra inversión en rehabilitación de vivienda como la que hubo para terminar o para mejorar bastante el plano de la vivienda en Cádiz. Pero claro, todos esos errores, y bueno, y añadido a que también el contrario, pues ha tenido candidatos pues como Teófilo Martínez, que con sus sombras y sus luces, bueno, pues ha tenido un carisma en la ciudad y ha tenido una potencia electoral difícil de derribar, y ahora el alcalde pues también tiene pues cierta potencia electoral, quizás por debajo del nivel de Carlos Díaz y de Teófila, porque no ha conseguido mayoría absoluta como sí consiguieron ellos, ¿no? Pues todo eso suma, claro que suma. Entonces vamos a intentar revertir todo eso, vamos a intentar acabar con esas exhibiciones públicas, darle normalidad a las cuestiones del partido, reclamar para la ciudad de Cádiz pues las inversiones que sean necesarias e intentar tener fuerza para que esas inversiones se cumplan. Ahora no vamos a tener complejo tampoco en pedirle a la Junta de Andalucía que cumpla con eso famoso del Juan Malo haría. Pues dice, hombre, es que se llevaron ustedes no sé cuántos años. Sí, nos llevan muchos años, por eso están ahora ustedes, y ahora el gobierno de España a ustedes les da fondos que Mariano Rajoy no daba los últimos años a Andalucía, por ejemplo, ¿no? Hemos sido la comunidad autónoma con más fondos COVID para refuerzo de sanidad y educación y no se están viendo por ningún lado. Se va a hacer un hospital en Málaga con una inversión brutal y todavía seguimos esperando el hospital de Cádiz. Y dirán, hombre, ¿ustedes se han llevado? Pues sí, por eso estamos en la oposición, por todas esas cosas.
Pero ahora nuestro papel de oposición es exigirle que, como el Gobierno de España está dando fondos, tienen dinero y están haciendo hospitales en otros sitios, que hagan también el de Cádiz. Pues claro, hay que reconocer errores para intentar avanzar. Tú fíjate cómo es la cosa, que en el 2015, que nadie lo vio venir, pero perdió la alcaldía Teófila Martínez, que nadie pensaba que iba a ocurrir eso. Todo el mundo pensaba que Teófila era imbatible, que sería alcaldesa siempre que quisiera, etcétera. Bueno, pues por decirlo, un grupo de amigotes, casi una banda, dicho no en términos peyorativos, Sí, es decir, sí. dime que es por Cádiz sí se puede, que era un grupo de gente sin organización, sin trayectoria, sin estructura, con un programa que era un delirio detrás de otro, que ni siquiera la izquierda del PSOE iban juntas, porque ganar Cádiz en Común se presentaba aparte, ¿no? Eso es. Y bueno, pues terminan gobernando la ciudad en vez del Partido Socialista, que en toda España, vamos a quitar quizá País Vasco y Cataluña, donde no gobierna es el principal partido de la oposición, salvo en Cádiz. Es decir, y eso ocurrió en el 2015, ¿no? Que no te estoy hablando que ya era tú militante del Partido Socialista. Sí. Cádiz es muy peculiar, evidentemente, ¿no? Cádiz es muy peculiar. Muchas veces vamos a la contra de los gobiernos nacionales, o casi siempre, ¿no? En cuanto a la alcaldía. Ahí se juntaron varios elementos. Yo, en las anteriores, en las que se presentó Teresa Rodríguez, y un amigo mío estaba en el tema y tal, yo ya les dije, creo que vais a sacar sobre 1000 votos. Oh, eso es mucho y tal. Sacaron 1000 votos, sacaron representación, votos en todas las mesas electorales de la ciudad. Tenían un grupo de militantes muy activos, 40-50, que estaban en todos los problemas prometiendo a todo el mundo todo. Y eso les funcionó para sacar ese resultado. Entonces tenían cierto sustrato, a diferencia de otras ciudades en las que no tenían absolutamente nada. Ese sustrato se sube a la ola en 2015 de lo que fue ese 15M, Podemos, tal y cual, junto con una caída también de Teófila, en el sentido de que hombre, la oposición, en este caso el PSOE, sí le había sacado los datos económicos, ese abuso de la publicidad en una situación de crisis económica importante, pues la gente tuvo cierto hartazgo, ¿no? Más alguna pelea interna que hubo en el Partido Popular, que incluso llegó a hablar de alguna otra candidatura y tal, al margen del Partido Popular. Entonces se juntaron varios elementos para que, pese a la fortaleza de Teófila, pues no sumara la derecha suficiente, y por ahí vino el cambio, ¿no? Una de las cosas que a mí me da cierta rabia es que se hable de los datos económicos de ese ayuntamiento, de la deuda que tenía y tal, que eso quien lo saca y por quien se enteran la ciudadanía, y por quien se entera el que ahora es equipo de gobierno, es por esa labor del PSOE de sacar esos datos, ¿no? Y es lo que están vendiendo como su gran arma, la herencia recibida, es que teníamos una deuda y tal. Bueno, y a la vez se acusaba al PSOE de no haber hecho oposición. Bueno, pues yo creo que sí, que el PSOE hizo oposición, pero se juntaron todos esos elementos. Evidentemente no supimos conectar para que esa labor de oposición que habíamos hecho lo hubiéramos rentabilizado nosotros. Bueno, vamos a hacer un pequeño receso y ahora seguimos, ¿vale? Muy bien. Seguimos en Enemigos Íntimos. Recordamos que está hoy con nosotros José Ramón Ortega, secretario local, flamante nuevo secretario local, lleva unos días solo en el puesto, aunque de alguna manera había sido el secretario de organización en la ejecutiva anterior. Y pudiéramos decir que tú has sido el candidato de Fran González, o eres un candidato continuista, dicho de una manera o de otra. Bueno, lo podrán decir, ¿no? Y tendrán elementos para decirlo, porque efectivamente yo era el secretario de organización, entonces podrán decir que es una apuesta continuista. Yo digo que es una actualización del proyecto, que todos los proyectos necesitan una actualización, que además en este caso, como digo, nuestros estatutos nos marcan cuándo y en qué plazo y de qué manera, y que en este plazo concreto de estos últimos 4 años creo que ha sido más necesaria que nunca esa actualización, porque han cambiado muchísimas cosas, ¿no? Los 2 últimos años con el tema COVID ha cambiado la vida entera, la manera de relacionarse, de trabajar, todo, y eso el partido se tiene que actualizar ahí. Pero es que a nivel político, el haber perdido en Andalucía, la Junta de Andalucía, también nos obliga a una adaptación de nuestra labor, en este caso de oposición a nivel regional, ¿no? Con lo cual era muy necesaria esa actualización. Discutir que yo pueda hacer continuidad, pues es un debate estéril, ¿no? Yo era secretario de organización de una ejecutiva que creo que ha hecho un trabajo razonablemente bueno, con el lunar de las municipales,
evidentemente que además Fran González asumió la responsabilidad, cosa inédita en el partido, de no recoger el acta para responsabilizarse de ese resultado, el acta de concejal, pero el Partido Socialista volvió a ganar elecciones en la ciudad con esta ejecutiva. Desde el 2008 no se ganaban elecciones nacionales y se volvieron a ganar. Desde hacía 30 años, desde las primeras creo, no se ganaban elecciones europeas, se volvieron a ganar en la ciudad. El partido en estos 4 años consiguió fortalecerse institucionalmente con Zona Franca, con su delegación del gobierno. Entonces creo que hay elementos para decir que la gestión ha sido razonablemente buena y que falta dar ese salto a nivel municipal, que es por lo que yo insisto mucho en que tenemos que conseguir que la gente de Cádiz vea que el mismo partido que votan a nivel nacional es el partido que está a nivel local, con todo el esfuerzo que eso pueda suponer, pero creo que eso tiene que ser el objetivo, ¿no? Y tenemos que parecer y ser y asimilarnos a ese partido a nivel nacional. Senso contrario, si votan a escala nacional y no votan a escala local, os están diciendo que habéis hecho una mala candidatura, una mala labor, un mal programa, ¿no? Es evidente. Bueno, mira, creo que el programa no. Bueno, sí, vale. Creo que el programa lo lee poca gente. Ahí lleva razón. Creo que lo lee poca gente. Sin ninguna duda. Claro, y además, quienes lo han leído otros partidos nos reconocen que el programa electoral tenía una calidad, que tenía bien, y de hecho hay iniciativas que lo van a pleno y se aceptan porque bueno, están bien trabajadas, la verdad que eso nos lo tomamos muy en serio, nos lo tomamos todo muy en serio, pero en eso tenemos mejor resultado. Claro, pues evidentemente yo creo que es lo que hemos hablado antes, ¿no? Que el candidato influye, pues influye para bien o para mal, que la imagen de unidad o de su unión o de pelea influye, que lo que la Junta de Andalucía ha estado haciendo durante X años influye, pues influye. Bueno, ahí estamos también en nuestra misión de argumentar por qué han pasado las cosas y de hacerle ver a la gente ese propósito de enmienda, ¿no? Que diríamos en otros ámbitos, pues evidentemente. Te tengo que preguntar lo mismo que te han preguntado todo el mundo por las próximas municipales. Es decir, que ahora es responsabilidad tuya y de la ejecutiva que tú lideras afrontar las próximas municipales. Hoy mismo publica esta casa en el Viva Cádiz una encuesta que al Partido Socialista le concede 6 concejales, ahora tiene 5. Similar resultado la encuesta que publica el lunes pasado el periódico La Voz de Cádiz, invierte los términos de quién gana. En el Viva Cádiz ganaba el PP, en La Voz de Cádiz ganaba el PP, en el Viva Cádiz gana Adelante Andalucía, pero los resultados son básicamente coincidentes, en torno al 20% de los votos, que es menos de lo que suele sacar el Partido Socialista en las nacionales, al margen de la realidad o no que reflejen esas encuestas y de que estén mejor o peor hechas, etcétera, denotan que sigue existiendo ese problema en el ámbito de lo local, ¿no? Todo el mundo, he leído las entrevistas que has dado al Diario de Cádiz, a La Voz, todo el mundo te pregunta si va a ser José Pacheco el próximo candidato a alcalde, y creo recordar que en La Voz, no sé si fue del lunes o de ayer, que tú decías que no descartabas la opción de que hubiera un independiente al frente de la lista del Partido Socialista. Sí, no, efectivamente. Yo nunca he sido personalmente muy partidario de los independientes, cosas mías, pero no estamos cerrados a ello. Y le pongo el ejemplo del gobierno de Pedro Sánchez, que se hizo con un gobierno muy técnico en su primer momento, con gente independiente, y además fue muy bien valorado, ¿no? El ejemplo más significativo puede ser a lo mejor Pedro Duque, ¿no? Yo creo que fue bien valorado. Bueno, hay que verlo. Tenemos que intentar fórmulas diferentes para conseguir resultados diferentes, y es una opción más, ¿no? Eso, cuando llegue el momento, tendremos elementos objetivos. Para eso también están las encuestas y están los estudios de opinión y demás, para ver quién puede ser candidato o candidata con mejor opción de tener un resultado en condiciones, ¿no? Pero decirlo ahora, yo digo, es complicado, y además sería contraproducente. Ponerle el sello a alguien, tú lo sabes perfectamente, poner un sello ahora a alguien es marcarlo para que sea la diana de los ataques sí, pero eso no sé si es malo necesariamente, ¿no? Bueno, también es Antes verdad. hablábamos tú y yo de fútbol, y si le atacan y tal es porque tiene la posesión del balón, ¿no? Sí, también es verdad, ¿no? Para quedarse más a conocer, puede ser.
No sé, en cualquier caso es que no es el plazo. Llegará después de verano, y previamente pues, tendremos que trabajarlo, es evidente, no va a surgir de un día para otro, pero bueno, cumpliremos y respetaremos los plazos y no está descartado un candidato independiente, aunque ya digo, yo no he sido nunca muy partidario de esa opción, pero si los datos nos dan esa opción y se puede dar y nos da un buen resultado, pues quizás haya que intentarlo. Entonces, implícitamente significa que es que a ti te parece que José Pacheco sería el mejor candidato. José Pacheco es que es complicado responder porque además de compañero es amigo. O sea, para mí sería un candidato maravilloso. Sé cómo trabaja, sé el compromiso que tiene, sé el trato que le da a la gente. Cuando yo estaba en su delegación con él, de jefe de gabinete, pues anécdotas, ¿no? Eran, oye, que le he pedido una cita al subdelegado y no me la ha dado. Imposible. No, que sí, imposible. Y efectivamente no le habían pedido la cita al subdelegado, se habían equivocado de correo. Es una persona que atiende a todo el mundo. Es una persona resolutiva, como he puesto antes el ejemplo de lo de la nueva subdelegación. Es una persona trabajadora, o sea, tiene muchas virtudes. Pero bueno, ya veremos si él quiere además dar el paso, si no quiere dar el paso y si cuando tengamos datos, pues resulta que además es el mejor y aunque no quiera dar el paso hay que convencerlo. Hay muchas variables. Ahora, ¿sería un candidato maravilloso? Yo creo que sí, como otros compañeros y compañeras que tiene el partido. Tú además es que hemos hablado varias veces del trabajo del Gobierno de España, que tú eres diputado en el Congreso, o sea, que eres de 156, ¿sois los diputados que apoyáis al Gobierno de España? Sí, claro, entre Unidas Podemos y PSOE, 120 del PSOE. Vale. Y entonces, te he leído varias veces una cosa que he de confesarte que siempre me rebotaba un poco, que es dar por hecho que ya se han rehabilitado las murallas, y no es verdad. No, bueno, sí. Vamos, si lo he hecho así me he expresado muy mal. No, es que daba la sensación, yo lo leía y digo, alguien que viva en Paterna o en Alcalá del Valle leerá a José Ramón Ortega y pensará que ya se han rehabilitado las murallas y todavía no se ha rehabilitado ninguna. No. Si lo he expresado así, me he expresado muy mal. La última obra de rehabilitación de murallas, conviene recordar que la hizo el gobierno del PP, con Antonio Sánchez, delegado del gobierno de Andalucía, que fue después de los temporales aquellos famosos de marzo de hace 4 años, pudo ser. 2018, eso estábamos ya nosotros. Las inaugura Antonio Sánchez, delegado del gobierno, que fueron en San Roque, en La Caleta junto a Santa Catalina y en el Paseo Fernando Quiñones. Fueron las tres. Son las penúltimas, había alguna más. De emergencia, de emergencia. Que las hace. Entonces, yo leía siempre a José Pacheco, que yo además lo he hablado personalmente con él, y que es que primero había un problema, que los presupuestos, como estaban prorrogados, no se podían. Se aprobaron los presupuestos, no estos, los anteriores. Luego que es que Costas quería transferirle a Cultura la gestión de las murallas, y Cultura dijo que no, porque no tenían ingenieros, no sé cuánto, no sé qué. Luego que es que Cultura tenía que hacer un informe. El hecho es que el Partido Socialista lleva en el Gobierno de España, de quien dependen todas las murallas, digamos entre comillas, marítimas de la ciudad, porque otras son municipales, y no se arreglan. No digo que no esté consignado, que se haya hecho el proyecto, que se haya licitado el proyecto, pero arreglarse no se ha arreglado. Como se diría en Cádiz, las papitas sobre el muelle. Sí, pero vamos, que si yo he indicado que están arregladas, pues me habré expresado muy mal, evidentemente que no. Que cuando tú hablabas de las cosas buenas que se han hecho y te decías, y las murallas, yo lo que decía espérate que se hagan, ¿no? Yo lo que decía que se han atendido todas las obras de emergencia necesarias, esas sí se han ido atendiendo. Por cierto, hay una cuestión, y aprovecho y lo digo, que siempre se critica por parte del PP, no aparece en presupuesto. Ellos saben perfectamente que las murallas nunca han aparecido en presupuesto. Nunca. Hay determinadas partidas en costa que es de patrimonio. Sí, eso da igual. Claro. Pero se haga, ¿no? Porque siempre hay alguna partida donde sacar los dineros, ¿no? Claro. Entonces, por orden, las emergencias se han hecho todas. Hablabas del vendaval, que eso fue el vendaval Emma ya por el 18, que el Paseo Quiñón, efectivamente eso se arregló, se terminó estando ya nosotros, y después había alguna más, ha habido alguna intervención más. Y dices tú, Costa tiene un problema, que es que ellos no entienden, y se los hacemos ver, ¿qué tienen que ver ellos con una muralla? Se lo hacemos ver. Y Cultura, lo que no tiene es dinero, no es que no tenga ingenieros, lo que no tiene es dinero. Y nosotros también le hacemos ver que es un BIC y que tienen que estar ahí. Y hemos conseguido por primera vez estén juntos los dos ministerios.
¿vale? Para coordinarse. Y hemos conseguido ya que se libre 1.600.000 euros, que tiene que empezar, una vez que ya está librado, tiene que empezar la obra, una vez que se licita y demás, atendiendo evidentemente que no hay un peligro inminente ahora mismo, ¿no? Eso es lo que dicen los ingenieros. ¿Que nos hubiera gustado que todo fuera más rápido? Absolutamente. Pero es que es necesario, además. Dijo, ¿cómo se llama? Patricio, yo estaba con Patricio Pouget y con el anterior, ¿cómo se llama? Gregorio Gómez. Hicieron un informe que decía que iban a colapsar. O sea, que habían terminado su vida útil. Era la expresión de un informe general. Y digo, bueno, pues de hecho estuvo. Y tú eres de Cádiz, yo hablo con Patricio. Creo que sigues viviendo en el casco antiguo, ¿no? Sí. Pues si has paseado por el campo del sur, un tiempo estuvo cortado. O sea, la parte detrás de... O sea, algo, según Patricio Pouget, al hacerse el pabellón de la Mirandilla... Los rellenos hicieron que esa parte... Y estuvo cortado. Sí. Y de repente se abren. Porque el mismo Patricio dijo que no había peligro de colapso. Es decir, que su vida útil ha acabado, evidentemente. Que necesitan rehabilitación, evidentemente. ¿Hay un peligro inminente de colapso? No lo hay. Eso es lo que dicen los informes técnicos. Eso no es que estemos tranquilos, ¿eh? Eso hace falta una rehabilitación periódica, evidentemente, porque ha terminado su vida útil. Y digo, me gustaría que hubiera sido más rápido, y lo que te decía antes, ¿no? Por allí me conocen como el niño de las murallas. Es decir, que cada vez que doy un poquito la lata como me corresponde, ¿no? Evidentemente. Pero peligro de colapso no hay, las obras de emergencia se han ido atendiendo, y ahora ya lo que esperamos es que este 1.600.000 empiece ya con una rehabilitación que no debe parar. Y te añado otra más, para ponerlo más difícil si quieres. Es que eso todos los años, a veces obra todos los años. Tenemos el problema del Castillo de San Sebastián también, que también estamos presionando para que eso tenga una solución, que además creo que partirá de una solución entre varias administraciones. El coste de mantenimiento que tiene ese castillo es importante, pero no hay otra opción que ponerse de acuerdo muchos, darle un sentido, un contenido y darle fondos para su conservación. Habrá que pelearlo y habrá que gestionarlo. Bueno, entonces tú que eres diputado, ¿cuándo empiezan las obras? Las papitas sobre el muelle. Pues eso, en cuanto esté la licitación, tiene que ser una cosa de no tardar mucho. Ahora ya en los plazos administrativos. Yo espero que no. Acuérdate que fue hace 4 años, en marzo. Que marzo es dentro de 2 meses, ¿eh? Sí, imagínate que venga otro temporal. No, claro, pero si es que cada vez que iban pasando los plazos, nosotros solo advertíamos, oye, que en invierno, como venga un temporal, sí va a venir un derrumbe, sí va a venir una historia, y ya estamos otra vez con obras de emergencia. Eso te digo que hasta la ministra sabe perfectamente cómo está el tema. Desgraciadamente entiendo que a nivel de ministerio pues tienen 200.000 temas y que nosotros tendremos que ser más insistentes. Ahora, que ya está la partida, que tiene los plazos administrativos que cumplirse lo más ágil posible, por supuesto ya ahí estamos, y espero que sea cuanto antes, vamos. También te leo que das como si se hubiera hecho ya el edificio de la subdelegación. No, claro. Lo que digo que ya está en presupuesto. Y al final la realidad es brutal, porque dice, bueno, pues si es que yo paso por allí y digo, pero como dicen que es que se da por hecho como si se hubiera hecho. Sigue estando el solar, vamos. Claro, pero ya está, no solo está en presupuesto, que ahora están redactando el proyecto, como es natural, todo el mundo sabe que se tiene que redactar un proyecto, sino que ya en el presupuesto plurianual que se dice, ya vienen consignadas las cantidades hasta los 14 millones para que se vean qué plazo va a finalizar esa subdelegación. Ahora, lo que pasa es que estamos ahora en ese proyecto, pero sin ese proyecto y sin esa primera consignación presupuestaria es cuando no habría nada. Claro, los edificios tardan lo que tardan, pero eso se va a hacer, y ahora ya lo que... De hecho, yo creo que no debería demorarse mucho la presentación del proyecto. Y otro asunto que no es estrictamente local, pero tiene que ver la crisis o digamos el conflicto del metal de noviembre, que las encuestas lo dicen y seguramente sea así, ha dejado un poco, a mi juicio, ¿no?, tocado al Partido Socialista y en parte a José Pacheco, ¿no? Aparte de el uso de la tanqueta famosa para abrir las calles de la barriada del río San Pedro, toda España vio, digamos, la bahía de Cádiz puesta en pie, quemando contenedores, cortando calles, un conflicto que duró cerca de 10 días, que era plásticamente, para los telediarios y tal, era de un impacto muy grande. Hubo hasta estadios de fútbol de otras ciudades españolas con pancartas de apoyo al metal de Cádiz, ¿no?
es verdad que era un convenio colectivo de un sector, que al final se resolvió como se resuelven los convenios colectivos de sector, sentados en una mesa, los empresarios y los sindicatos, y alcanzando acuerdos donde ambas partes, como en todo acuerdo, tienen que ceder, y se alcanza el acuerdo X, el que se llegó. Pero el resultante, coincidiendo con el cierre de la planta de Airbus de Puerto Real, además la aportación de 400 millones de los fondos Next Generation a la planta de Airbus de Getafe, la idea global yo creo que ha dejado, a mi juicio, igual yo me equivoco, ¿no?, pero que ha dejado desgastado al Partido Socialista en ese ámbito del empleo, la economía, la industria de la Bahía de Cádiz. Es decir, una industria como Airbus, antes Casa, que lleva 100 años en Cádiz, se cierra en la planta de Puerto Real sin alternativa, en medio, ya digo, del conflicto del metal y de la parte de orden público, ¿no? Esto da para un monográfico. Ya sé que da para un monográfico, pero bueno... pero bueno, te digo, como tú eres diputado del gobierno de España... La primera cuestión, se habla de lo de Getafe. Getafe es Airbus quien decide ampliar en Getafe con 400 millones. La visita del presidente del gobierno aquí se ha calificado de inoportuna y tal, pero digo, no es el gobierno, es Airbus quien hace esa inversión en su propia planta, ¿no? Pero claro, ¿qué culpa tiene la gente de Getafe de que en Puerto Real quieran cerrar? Entonces el presidente va a una inauguración de una planta que va a traer empleo, trabajo, industria. En medio de la campaña de las elecciones madrileñas, ¿eh? Sí. No, no será casual, evidentemente. No olvides eso. Lo que sí te puedo decir es que tampoco se ha descuidado el presidente de aquí, de la planta de Puerto Real y de la Bahía de Cádiz. Hemos tenido el resultado que hemos tenido, nos hubiera gustado otro. Pero el primero que se sienta con Airbus cuando llega la pandemia y por tanto empieza Airbus a decir, oye, que nosotros no tenemos pedido y por lo tanto tenemos que despedir a no sé cuántos trabajadores, es Pedro Sánchez. Al máximo nivel se sienta Pedro Sánchez con Airbus y alcanza una serie de compromisos de inversiones por valor de 3.500 millones de euros para los próximos años con Airbus. Y una serie de fondos a través de otros ministerios, como Defensa, la propia industria, etcétera, etcétera, etcétera. La Junta de Andalucía, que tiene competencia exclusiva conforme al Estatuto de Autonomía en materia de industria, no ha puesto nada. Digo, para ir diferenciando, muchas veces el que se ha movido es como el cura que riña el que va a misa, ¿no? Pues un poco está pasando eso por la participación de un 4,1% que tiene España en Airbus. Un 4,1%, decían incluso en el PP, aumenten ustedes la participación. Los debates con seriedad. Fue el propio Rajoy quien vendió más del 2% de las acciones, y no por capricho, sino por un acuerdo en Europa que obligaba a los países que forman parte, Francia, Alemania, Italia, España, a reducir su participación en Airbus. Si no se puede alegremente decir, pues que suban la participación y entonces tengan capacidad de decisión. No, con un 4% no se tiene capacidad de decisión, y eso además son los acuerdos que hay a nivel europeo. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues negociar que no se pierda empleo, negociar que no se pierda carga de trabajo. Se le ha recordado todas las bondades de la planta de Puerto Real, la única que tiene salida marítima para cuando sea necesario, pero cuando una empresa privada... Que se construyó ex profeso, claro, claro. Pero cuando una empresa... Una carretera y una terminal en el muelle de Cabezuela, ¿eh? Pero por muchas bondades que tenga, cuando una empresa privada dice, pues no la quiero, no puedo tener dos plantas tan cercanas, poco más se puede hacer, porque se ha puesto, ya digo, miles de millones encima de la mesa, miles de alternativas, y lo que se ha conseguido negociar es que la planta de Puerto Real no quede vacía, que haya un nuevo centro que le llaman 4.0, en el que la propia Airbus esté implicada. Y eso es parte del compromiso firmado. Fíjate si el Gobierno de España se ha preocupado por la Bahía de Cádiz, que en ese protocolo que se firma con Airbus a nivel nacional, la única diferenciación que se hace es de la Bahía de Cádiz, para tratar precisamente la planta de Puerto Real. Bueno, es que está en 3 sitios nada más Airbus, ¿no? Claro, pero Sevilla, Madrid y Cádiz, pero nada más, ¿no? Pero el resto no se ha hablado. Se ha hablado específicamente en un apartado de la Bahía de Cádiz. Y también resultado de eso es que, a diferencia en el resto de países de Europa, en España es donde menos gente se va a despedir, y no se va a despedir de Puerto Real, que era uno de los compromisos. Bueno, en la Bahía de Cádiz no puede ser. Airbus tiene beneficios. ¿Tiene beneficios? Claro, que yo comprendo que yo no te he dicho nunca eso de que aumente la participación, pero digo que dice, bueno, pues aquello, el dinero que anuncia Pedro Sánchez en medio de las elecciones para Getafe,
Pues a ver cuándo alguien hace un anuncio parecido para la planta de Puerto Real, porque al final, como dijo Eric Hobsbawm, el famoso historiador marxista, quien invade Cartago es Roma, y no al revés. Es decir, el hecho cierto es que la producción de la planta de Puerto Real se va al puerto de Santa María y desaparece la planta. Lo que vaya a ocurrir en el futuro está escrito en las estrellas. Bueno, está escrito en un acuerdo de compromiso, de mantenimiento, de carga de trabajo. La misma carga de trabajo que había va a seguir estando, solo que en esa planta, y el mismo nivel de empleo va a seguir estando. Y luego un compromiso de la propia Airbus, junto con las empresas del sector de la Bahía de Cádiz, de hacer ese 4.0 en la planta de Puerto Real, que ahora sí se está ya sumando la Junta de Andalucía, y que esperemos que eso sirva también para que efectivamente eso tenga contenido y tenga continuidad, sobre todo continuidad. Es una parte del acuerdo y yo creo que es lo que habrá que estar muy exigente en que esa parte del acuerdo se cumpla, porque evidentemente si no, para Puerto Real y para la Bahía es un drama perder una planta. Ahora, si efectivamente se cumple ese acuerdo, que es que la misma carga de trabajo, el mismo empleo, pero reducen costes fijos porque nada más que tienen una planta, y luego invierten en tecnología y en ese 4.0, junto con el Gobierno de España, Junta de Andalucía y empresas del sector, en la planta de Puerto Real, pues yo creo que no habremos salido mal. ¿Y tú crees, y ya para terminar, que el conflicto del metal le va a traer consecuencias electorales al PSOE y a José Pacheco en particular? Bueno, Digo que tenéis unas elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina. Todo influye en unas elecciones. Ahora bien, yo creo que se ha hecho una utilización intencionada y exagerada de una imagen, como era la pala blindada, que era eso, una pala blindada, la alternativa a eso, que no se lanza contra trabajadores, ni tiene elementos para disparar pelotas de goma, ni siquiera agua, es sencillamente para abrir camino cuando hay barricadas, cuando en este caso contenedores ardiendo. La alternativa a eso era la Policía Nacional quitándolos a mano, que yo creo que nadie razonable puede entender que tenga que ir la Policía Nacional a quitarlos a mano unos contenedores ardiendo cuando tenga una pala que lo puede abrir, ¿no? Una pala blindada. La imagen, claro, ha dicho, ¿por qué no lo usaron en Cataluña? Las comparaciones, bueno, que no tienen sentido, ¿no? La imagen era mala, pero la utilización ha sido absolutamente exagerada. Y tengo que decir que además José Pacheco ha sido, como es él, muy prudente y siempre pidiendo a la policía la máxima prudencia para evitar cualquier tipo de incidente, ¿no? Podemos hablar de la carga que hubo al final de la manifestación. Bueno, no era al final de la manifestación tenía que haberse desviado hacia la sede de los empresarios y una parte quiso seguir hacia el puente Carranza. Eso no lo ha dicho José Pacheco, pero yo sí lo sé. La policía sabía que las intenciones que había de una parte de los manifestantes era quemar la cabina de control del puente. Si tú quemas la cabina de control del puente Carranza, impedías que salieran las corbetas para Arabia Saudí. Y si impedías que salieran las corbetas para Arabia Saudí, estabas poniendo en peligro pues futuros contratos seguramente. Claro, hay que ver qué malo José Pacheco y la policía. Bueno, es que la policía no puede permitir que eso ocurra, porque al final los que están pidiendo, con razón, la firma de un convenio justo, a lo mejor al cabo de X meses iban a estar pidiendo porque hubiera cargas de trabajo en Navantia, porque determinados contratos se perdían, porque el puente quedaba cerrado y no se cumplía con los plazos. Entonces las cosas hay que verlas en su globalidad, cada uno defiende su parte, pero al gobierno de España, en este caso al subdelegado del gobierno, le toca atender los intereses de todos, del que está protestando, del que quiere ir a trabajar, del empresario que quiere que su pedido se cumpla para seguir generando pedidos. Todo eso lo tiene que ver su subdelegado del gobierno, a veces en una labor muy ingrata, porque no puede responder determinadas cuestiones por el bien de calmar los ánimos. Bueno, pues muchas gracias. Nada. Por tu asistencia, por estos minutos. Encantado. Y nada, se decía antiguamente nos veremos en los bares, en mi caso contrario, tenemos un café pendiente con nuestro común amigo Óscar Torres, digo que yo es que frecuento pocos bares, pero bueno, damos por concluido Enemigos Íntimos de esta semana. Muchas gracias a José Ramón Ortega, secretario local del Partido Socialista y diputado en el Congreso del PSOE. Gracias a todos ustedes por habernos prestado atención y nos vemos dentro de una semana en un nuevo programa Enemigos Íntimos.